Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida una vez más a la exposición de esta serie Estudios sobre Jesús y la Ley. En esta ocasión, nuestro cuarto episodio será un estudio sobre Jesús en Romanos, el primer tema, el de hoy. Saben que en estos días ya se está aprobando en el estado de Texas un proyecto de ley por el cual se hace obligatorio que en las escuelas en Texas se exponga la ley de los 10 mandamientos. Y uno se pregunta, ¿no es que estaban abolidos según muchos cristianos enseñan? ¿O está vigente según otros cristianos enseñan lo contrario? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Así que hoy queremos estudiar primeramente la relación entre Jesús y la ley de Moisés. Ya estudiamos en los episodios anteriores la relación entre la gracia y la ley. Hoy queremos ver a Jesús en el libro de Romanos, nuestro primer tema de hoy. Pero antes repasemos un texto que ya se citó anteriormente, que servirá de base fundamental para ver la relación entre Jesús y la ley. Texto que se encuentra en Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Solamente que nuestra versión de la Reina Valera 60, ya hemos dicho, trae un adversativo, una palabra por la que crea oposición, y en el original no se encuentra. Así que también consultaremos otras traducciones para ver mejor cómo podemos entender la relación entre Jesús y la ley de Moisés. Y así también entender a San Pablo cómo expone a Jesús en el libro de Romanos. Miremos pues entonces en la Reina Valera 60, Juan capítulo 1, versículo 17. Dice allí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, noten aquí el adversativo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese adversativo no está en el original griego. Por lo tanto, vamos a mirar cómo otras traducciones lo traen. El caso de la Biblia de Jerusalén. Allí el mismo texto de San Juan 1:17. Ahí lo tenemos. Allí casi al pie dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Primero, no hay adversativo. Y segundo, ¿qué significa la gracia y la verdad? Que aparentemente no vinieron por medio de Moisés, vienen por medio de Jesús. Miremos también otras traducciones como la Biblia de Serafín de Ausejo. Así también en San Juan 1:17. Ahí lo tenemos para observar. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y por Jesucristo vino la gracia y la verdad. El primer punto que más queremos señalar es que no hay oposición, más bien un complemento. O también la traducción de la Biblia de las Américas, otro tanto, 1:17, lo tenemos acá, porque, ahí lo podemos leer, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nuevamente, no hay oposición. Significa que hay un complemento, pero ¿de qué naturaleza? Podemos mirar también la versión de Henry Pratt, versión moderna, solemos llamarle así. 1:17, el versículo 17 lo tenemos aquí al pie y arriba la continuación. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, aquí lo tenemos arriba, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo existen, nos traduce este autor. Otro tanto podemos mirar en la versión, la Biblia de Bover Cantera. Ahí lo tenemos señalado, versículo 17. Porque la ley por mano de Moisés fue, la gracia y la verdad por mano de Jesucristo fue hecha. Agregan por mano de es igual o por medio de. Pero lo que importa es que no hay un adversativo. Otra traducción es la Nácar Colunga. Recuerden, estamos consultando diferentes traducciones. Esta es la que encontramos en el versículo 17, ahí lo tenemos, que dice, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿La gracia de qué, mis queridos amigos? Es la gracia de explicar esa ley, de hacerla
grande, de magnificarla. Ya estaba la profecía hecha en Isaías capítulo 42, versículo 21. Allí se nos dice la obra que el Cristo haría de engrandecer la ley. Por lo tanto, Él la viene a explicar. ¿Será que con ello queda abrogada o confirmada? Bien, eso es lo que queremos estudiar. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Bien, mis queridos amigos, con esta pequeña introducción, así ya estamos preparándonos para abordar más la carta a los romanos. Casi todos los autores dicen que fue escrita desde Corinto, allí en la parte sur de Grecia, durante su breve estancia en su tercer viaje misionero. Muy posiblemente en el invierno, que va de diciembre del año 57, por todo ese periodo de invierno, principio del año 58, como sugieren los saludos que él luego da a Roma. Podemos mirar en Romanos capítulo 16, versículo 23, como también el versículo 1, que dice: Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Hospedador de qué ciudad está hablando? Bien, en Romanos 16:1 lo tenemos ahora. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Noten, son poblaciones cercanas a Corinto, pero vamos a mirar con más detalle en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 14, para tratar de entender el momento y el lugar desde donde Pablo escribe su carta, preciosa carta a los romanos. 1 de Corintios capítulo 1, 14 leemos así: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, contando su experiencia que tuvo en Corinto. Lo mismo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20, miramos también con más detención. Está contando su experiencia vivida en Corinto. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Esto es cuando él ya estaba regresando en su plan para venirse a Jerusalén. Noten acá que en lo que Pablo está escribiendo, él felicita a Eve por el servicio especial que había presentado en Cencrea, dijimos, el puerto oriental de Corinto. Habiendo casi completado su ministerio en Grecia, veremoslo en capítulo de Romanos, capítulo 15, versículo 19 y el 23 también. Ahora se encomienda a otra misión. ¿Cuál es? El texto nos dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y en el versículo 23, por ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros en Roma, pero antes tiene que cumplir con una misión. ¿Cuál es? Él estaba por regresar a Palestina, llevando la ayuda de las iglesias gentiles para los creyentes pobres de Jerusalén, como lo menciona en el capítulo 15 de Romanos, otra vez, versículos 25 y 26. Una obra humanitaria de recoger donaciones para los pobrecillos en Jerusalén. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Noten que esto lo escribe desde Corinto, en los planes que él tiene de ir incluso por Éfeso también. Porque Macedonia y Acaya tuvieron, eso quedan al norte de Grecia, Acaya es Grecia y Macedonia queda al norte, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eso es lo que estamos mirando de la obra que el apóstol Pablo va a hacer. También lo comparamos con Hechos 19, 21. Él ya venía con este plan. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Ya hemos leído qué pasó, que esta gente tuvo muy buena actitud de juntar ofrenda para los hermanos pobrecillos judíos de Jerusalén, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Él todavía no la conocía personalmente. O capítulo 20, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, ahora estamos mirando la historia del apóstol Pablo, luego de que escribe la carta a los romanos, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria,
tomó la decisión de volver por Macedonia, por el norte, para entonces atravesar desde el norte de Europa, y Grecia en este caso, venir con dirección a Jerusalén, cumplir con el Pentecostés, una fiesta que había allí, y luego entonces dirigirse a Roma. Y mientras tanto, antes de eso, escribe la carta. También podemos mirar en el capítulo 24, versículo 17, pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Es el testimonio que tiene que dar ante sus captores. Él fue tomado preso en Jerusalén. Viene a dar las limosnas. Primera de Corintios, capítulo 16, los primeros versículos, vamos a ver el plan de Pablo de llegar a Jerusalén, de entregar esas ofrendas para los pobres y luego encaminarse a Roma. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. En algunas traducciones dice, sepárelo en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y nos encontraremos allí en Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dependía el tiempo en que uno y otro debían ir. Así que si ellos tenían la ofrenda, ya encamínense. Y si no, vienen conmigo en mi viaje a Jerusalén. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo yo que pasar. Segunda de Corintios, capítulo 8. Estamos describiendo ese entorno que le precede a la carta y le sucede también, y especialmente el encuentro que tendrá con Jacobo en Jerusalén. Ahora vamos a comentar un poquito al respecto, pero antes repasemos estos versículos previos y posteriores a la carta a los romanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos de Jerusalén. Qué bonita actitud. Capítulo 9, los dos primeros versículos, tenemos algo más al respecto. Notamos que el apóstol Pablo tiene en mente un servicio en Jerusalén, el cual se lleva a cabo, pero ahí aparecerá algo respecto de la ley. Ahora vamos a mirar también ese punto. Capítulo 9, los dos primeros versículos, leemos así. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, al norte de Grecia y allí de Europa también, que acá ya está preparada desde el año pasado, esto es Grecia, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, esto es que le escribe a los corintios, para que esta gente, una carta que escribió antes de Romanos, vayan preparando su ofrenda. Ahora bien, amigos, estamos leyendo estos movimientos del apóstol Pablo, nos interesa la carta a los romanos, de modo que cuando llega a Jerusalén ya había escrito la carta a los romanos acerca de la justificación por la fe, acerca del valor de la ley, de Jesús, cómo es enseñado a través del apóstol Pablo en relación con la ley en Romanos. Lo mismo en Gálatas, escrita en el mismo periodo, quizás un poco antes que Romanos, pero allí en ese periodo. Y por lo cual, cuando llega a Jerusalén y entrega el dinero, Jacobo, el presidente de la iglesia, lo recibe, pero hay problemas. Allí vamos a leer Hechos capítulo 21, ese precioso encuentro donde el apóstol Pablo está hablando con, o saludando, o recibiendo todas las bendiciones de estos amigos judíos, líderes en Jerusalén, recuerden Hechos capítulo 21, y en donde entonces el apóstol Pablo presenta las ofrendas, pero estos hermanos sacan a luz el tema de la ley. Vamos a leer entonces Hechos 21, desde el versículo 17, para entender un poquito el contexto. Noten acá, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver al líder. Jacobo, recuerdan, el hermanastro de Jesús, hermano mayor y presidente de la iglesia en aquel tiempo.
y se hallaban reunidos todos los líderes judíos. A la vez Pablo había traído su pequeño ramillete de líderes gentiles también, como lo dirá Hechos 24, en fin, texto que no leemos ahora, pero imaginamos la escena, que trae su dinero y los líderes gentiles para presentar la ofrenda. Miren cómo viene a continuación el encuentro, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ustedes se pueden imaginar, todos gozosos escuchando las glorias del éxito evangelístico misionero del apóstol Pablo, trabajando con este sector del mundo, los gentiles. Pero la reacción de los dueños de casa, de Jerusalén, de Jacobo, líder de la iglesia, los ancianos que le acompañaban, deja que desear. Miremos, tiene que ver con la ley. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este concepto de la ley en la presentación de Pablo? Él está hablando del éxito entre los gentiles, pero estos hermanos sacan a relucir el tema de la ley. ¿Por qué? Vamos a mirarlo ahora. Porque Pablo está mal conceptuado en la diáspora. Diáspora se llama la dispersión, los judíos en el extranjero, por todas partes, no los que están en Jerusalén, donde se enseña o se dice que Pablo cómo habla respecto de la ley. De hecho, la carta a los romanos así lo presenta. Pero el grave error es que Jacobo, presidente, creyó un falso testimonio, que Pablo estaba enseñando a dejar la ley de Moisés a los judíos. Y el apóstol Pablo estaba enseñando correctamente a los gentiles cómo actuar con respecto a la ley. Así que por ahí viene algo, amigos, que necesitamos entender de Pablo, de Jacobo y de la carta a los romanos. Seguimos leyendo todavía un poco más para entender este problema. Pero se les ha informado en cuanto a ti, continúa Jacobo y sus amigos, que enseñas a todos los judíos. Eso es falso. Él enseñaba a los gentiles, que están entre los gentiles, en la dispersión, en la diáspora, a apostatar de Moisés. No, eso es una acusación falsa. A lo sumo, si dijeran, tú enseñas a los gentiles a no seguir a Moisés, ok, ahí es razonable, se puede discutir. Pablo podría decir, ok, a ver, se está diciendo eso. No, a los judíos no. Tanto, amigos, que cuando él vio a Timoteo para formar parte del grupo, no lo pudo llevar sin que antes practicara un rito judío, ya que era de papá griego, pero su mamá era judía. Y él tenía que circuncidarse. Y Pablo le obligó, si quieres venir conmigo, te tienes que circuncidar. No quiero problemas entre los judíos mientras estamos predicando que tú, judío, por tu madre, estés incircunciso. Y Timoteo se circuncidó. En cambio, Tito, que era gentil de pura cepa, Pablo peleó para que nadie lo circuncidara. ¿Notamos? Así que Pablo sabía cómo moverse entre los gentiles y cómo moverse entre los judíos. Pero seguimos leyendo el texto todavía más de esta acusación que Jacobo está transmitiendo de parte de judíos contra Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Y aquí es donde están sugiriendo una acción que a la postre será incorrecta. Y es que aparente ser buen judío en medio de los judíos, ya que se lo invitaba a entrar en el santuario. ¿Para qué? Para apoyar unos compañeros cristianos judíos o judeo-cristianos que debían terminar su voto de nazareato, entrar al templo y él apoya y aún incluso paga los gastos. Gente pobre. Y Pablo dice, no tengo problema, yo los puedo pagar. Ok, entonces entra tú también y todos verán que tú sí andas ordenadamente como andamos nosotros. Ordenadamente según la ley de Moisés y los ritos y demás. Oh, amigos, ¿cómo hacía falta que Jacobo hubiera leído la carta a los romanos y la carta a Gálatas para saber cuál es la relación de los cristianos
Gentiles por un lado, la carta fue dirigida a Roma, donde había judíos y gentiles en Roma. Pero ahora para los judíos de Jerusalén, Jacobo a la cabeza, leer la carta. ¿Cuál es la relación de un cristiano para con respecto a la ley de Moisés? Ese es el tema que hoy queremos estudiar. Pero seguimos leyendo un poquito más. ¿En qué termina esto? Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, de terminar con el nazareato, esto es cortarse el pelo. Pablo no lo necesitaba porque él ya se había cortado el pelo, había hecho su voto, allí lo cuenta en Hechos capítulo 18. Pablo ya hizo el cumplimiento en Cencrea, allí se había rapado el pelo. Por lo tanto, no necesitaba. Miren lo que el texto dice. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, puerto oriental de Corinto, porque tenía hecho voto. Él todavía seguía practicando. La pregunta es, ¿hay algo de malo? No, en absoluto. Para un judío practicar todo lo que tenía que ver con su costumbre, circuncidarse, no hay problema. Cuidado si crees que por estar circuncidado eres superior. De eso trata Romanos capítulo 2, texto que ya vamos a mirar. Aunque queremos mirar primeramente capítulo 1. Y esto se irá analizando. Pero que un judío confíe en la práctica de las leyes de Moisés como un camino seguro de ser aprobado por Dios, ahí hay problemas. Gravísimo problema. ¿Para qué te sirve Cristo entonces? ¿Qué es lo que está pasando con estos hermanos de Jerusalén, Jacobo y compañeros? A ver, leamos otra vez el texto de ese voto de estos 4 compañeros que tienen que raparse el pelo, como lo hizo Pablo. Leo otra vez. Versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. De hecho, tú te cortaste el pelo, ¿verdad, Pablo? Sí, ustedes pueden verme, me rapé en Cencrea. Hechos 18 contra Hechos 21. Pablo lo había practicado. ¿Había algo de malo? No. El problema es si estos 4 compañeros creían que había virtud en raparse el pelo. Me hace más santo, me acerca más a Dios, para que Dios me dé la aprobación como se la dio a Job. ¿Recuerdan? ¿Qué hombre como él, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto como él? Y en el caso de estos nazareos, y que también guardan el voto del nazareo. No. Pero Pablo acepta si por esto podía acallar las acusaciones y buscar la paz. Y allí, mis amigos, esa concesión estuvo de más. Bien, hasta aquí esta introducción de Pablo con Jacobo, la ley de Moisés y la carta a los romanos. ¿Saben? El apóstol Pablo, al completar su misión que él pensaba llevar exitosamente en Jerusalén, no le salió bien. Pero él tenía el propósito de extender sus labores a España y de paso visitar Roma también. Mírenlo en el capítulo de Romanos 15, versículos 24 y 28. Él quería visitar y predicar en Roma. Finalmente va a aparecer, pero en cadenas. Cuando él apeló a Nerón, al César, en presencia de Festo. ¿Se acuerdan? Cuando Festo, él mismo dice, yo no veo nada malo. Pero como él apeló a Nerón, delante de sus acusadores, el Sanedrín, no me queda otra, lo tengo que enviar a Roma, pero en cadenas. Y desde allí escribe cartas cuando él dice, ¿cómo quisiera que ustedes fueran como yo? Bueno, eso lo dice allí frente a Festo, que sean como yo, excepto estas cadenas. ¿Recuerdan? Aún al rey Agripa le dice lo mismo. Tú crees, yo sé que crees. Ojalá fueran como yo, excepto estas cadenas. Preciosa frase, famosa por cierto, de Pablo enseñando la palabra de Dios a esta gente que necesitaban la salvación, como todos nosotros. Pero habría que abrir ese corazón para entender la obra de Cristo. Y la carta a los romanos, hermanos, lo expresa muy bien. Abrimos capítulo 15, versículos 24 y 28. Cuando vaya a España, que era el plan que Pablo traía, no después de salir exitosamente de Jerusalén, no preso, obviamente, iré a vosotros, a Roma,
porque espero veros al pasar en mi camino a España, porque en Roma, si predico, pues hay obra ahí, y yo no voy a meterme en terreno ajeno, es lo que Pablo quiere dar a entender, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, porque allí ya hay terreno predicado. ¿Sí? Versículo 28 también podemos mirar. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, pero rumbo a España. Qué noble era el apóstol Pablo de no meterse en terreno ajeno, era predicar todo lo que el Evangelio contenía, en Europa meterse allí y en Roma respetar quien haya abierto la obra allí, pero fortalecerla porque era una comunidad importante. Allí estaba la capital del mundo, por cierto. En el capítulo 15, 22, da a entender que estos hermanos creyentes de Roma realmente pertenecían a la capital del mundo y por lo tanto su testimonio era importante. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Yo quiero verlo. ¿Por qué? Miremos en 1.13 de Romanos también. Sí, los textos, así que nos van a introducir cómo el apóstol tiene en alta estima. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Esto significa, yo predico la palabra y yo quisiera de parte de ustedes también recibir esta bendición de tener fruto, escuchar el testimonio de ustedes, su fe en ustedes. Pero hasta que eso ocurra, envía la carta a los romanos. Vamos pues entonces, mis queridos hermanos, a mirar esta carta a los romanos y compartirla juntos. Lo que vamos a hacer es leerla, versículo por versículo quizás, y comentar. Recuerden, esta es la serie de estudios sobre Jesús y la ley. En este cuarto episodio queremos hablar de Romanos, luego hablaremos de Gálatas. Y leer la carta y ver la ley. ¿Recuerdan la introducción que dije que se acaba de votar en la Cámara de Representantes de Texas? La obligatoriedad que en las escuelas públicas los niños puedan ver el póster de los 10 mandamientos. Mucha gente está alegre, feliz. Otros ponen su grito de alarma. De eso trató un debate que también fue notorio en estas horas pasadas entre dos representantes de Texas, el señor Talarico y la señora Noble, que es la que propone este proyecto de ley. Finalmente se votó. Y el señor Talarico, pues, él dice, cuidado porque aquí nos estamos metiendo en la relación de Estado-Iglesia. Otro tema, otro concepto, amigos, como para estudiar. Pero el punto acá es, ¿está vigente la ley de Dios, los 10 mandamientos? Y esta señora representante dirá, por supuesto que sí, hay que ponerlo en las escuelas. Este señor no dice que no está vigente. Él dice que eso hay que guardarlo desde el corazón, no imponiéndolo por medio del Estado. Gran debate que hubo, muy bonito, instructivo por cierto. Pero hay hermanos que dicen, llamados antinomianistas, antinomos es ley, entonces contra ley, que dicen, ni siquiera hay que discutir, la ley ya está abolida. Jesús murió y ya la ley se abolió. Y entonces, léete Romanos, ahí lo dice. No, bueno. Por eso, amigos, necesitamos leer mejor, porque Jesús habló de otra manera. Miremoslo, famoso texto de Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Cuál era el propósito de Jesús cuando vino a la tierra? Si en Isaías 42, 21 se nos dice que Jehová magnificó la ley, la engrandeció, y Jesús muestra cómo lo hizo. Yo no vine a abolir la ley. A ver, veamos Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar o anular, es lo mismo, la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. A tal punto, amigos, que cuando Jesús cumple los mandamientos, los hace más grandes, tal la profecía de Isaías 42, 21, que la comprensión mezquina farisea. Un ejemplo, en ese proceso de cumplir, de explicar, dice
en Mateo 5:20 a sus oyentes, si vuestra obediencia, si vuestra justicia no es superior a la de estos escribas, maestros de la Biblia, ustedes no entran al cielo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y en qué consiste esa justicia y obediencia a la ley? Bien, comienza a explicarlo en el siguiente versículo y los que vienen. La ley de Moisés, o mejor, la interpretación de esta gente de la ley de Moisés dice así, pero yo te digo así. Y amigos, allí Jesús abolió la ley, Jesús la cambió por algo nuevo, diferente, algo fresco. No, recuerdan San Juan 1:17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, ahora yo pongo el pero la gracia y la verdad de explicar esa ley vino por Jesús. Recuerden que el pero no está en el griego original, eso lo hemos señalado. Y yo lo dije acá solamente para hacer un énfasis, que la gracia de explicar esa ley, solamente Jesús la pudo hacer. La gracia y la verdad. Así que la ley de Moisés traía luz, ahora Jesús viene, ok, miren esta luz. Es el caso de Mateo 5, 21, 22, 23, para que entendamos que Jesús no vino a abolir, vino a cumplir y a explicar, a profundizar. Veamos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable. Y cualquiera que le diga estúpido ya queda expuesto al infierno. Así que en eso consiste violar. No solamente tomar el cuchillo y asestarle. No. Podemos matar con el cuchillo de la lengua, con la daga de los ojos severos, mirando con odio. Y lastimamos a la gente. Cuando hay ira. Tanto que Jesús en el siguiente versículo va a decir al que es creyente, adorador, que va a la iglesia, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y haz el servicio que tienes que hacer. Con esto, amigos, vemos claramente que Jesús está profundizando la ley, cumpliendo la profecía de Isaías 42:21, llevando él un programa de conducta, de enseñanza a lo largo de su vida, de su ministerio mesiánico, hasta que muere en la cruz. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con Pablo? Si es inspirado por Dios, escribe su carta y parece que se dan vuelta las cosas. ¿O es que Jesús, lo que él profetizó y enseñó, sirvió durante su vida, pero luego que él resucita, las cosas cambian? Así ya no hay más ley, no hay más 10 mandamientos, ahora nos guiamos por el Espíritu Santo, porque está abolida la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que los antinomianistas enseñan. Qué importante, amigos, es entender la palabra de Dios. E incluso frente a esta novedad que establece la Cámara de Representantes de Texas, de imponer la presencia de un póster de los 10 mandamientos en las escuelas y que haya hermanos nuestros, evangélicos mayormente, o antinomianistas en general, pueden ser católicos, que empiecen a decir, eso no es válido, eso está abolido, los mandamientos allí. De hecho, amigos, hubo una discusión interesante en esa cámara, en ese debate entre ambos, Talarico y Noble, muy interesante, que casi la introduzco acá, respecto de qué hacemos con el segundo mandamiento, las imágenes, o el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, y ponemos el póster en los 10 mandamientos y tenemos alumnos, vecinos, que son de otro credo. Niños hindúes, niños musulmanes, niños budistas, niños de familia atea, que van a la escuela y ven el póster allí, y el niño creyente dice, qué lindo y todo, y mira lo que dice allí, no tendrás, segundo mandamiento, no tendrás imágenes. Y el niño budista, él regresa de su casa, cuando su papá, su mamá, le enseñaron a orar a esa estatua del Buda. Y allí, bueno, de eso trató parte del debate. ¿No le parece que es interesante
Y bueno, ahí tenemos estos dos señores, Talarico a la izquierda, Noble a la derecha, la responsable de SB10, este proyecto de ley que acaba de ser aprobado en la Cámara de Representantes de Texas. Así que, hermanos, necesitamos ahora estudiar la ley en Romanos y la gracia, ambos. Jesús es el principal expositor. La gracia y la verdad son de él para explicar la ley de Moisés. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta. Tal vez algún antinomianista me dirá, ok, quiero escucharlo. Ahí va a ver usted que la ley ya está abolida. Ya, usted habla mucho, pero no dice nada. Tenemos tiempo, amigos, para conversar. Por lo pronto, quien necesitaba entender esa carta era Jacobo, porque él era defensor de las leyes de Moisés con sus amigos. En nuestra época, estamos presenciando situaciones como lo de la Cámara de Representantes de Texas, y esto se va a extender a otros lugares de este país también. Estudiemos pues Romanos. ¿Sí? Vamos pues, capítulo 1, aquí lo podemos mirar en pantalla, ustedes me pueden acompañar en esta edición que tenemos, fácil de seguir, y leemos así los versículos. Pablo, primer versículo, versículo número 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay un tema sumamente interesante y es la declaración que se le da a Jesús por causa de la resurrección. Se lo declara Hijo de Dios. Este concepto de Hijo de Dios, hablamos de Jesús, ya proviene del Salmo 2.7. De hecho, todo el Salmo capítulo 2 trata de este concepto que se lo declara Hijo de Dios, engendrado. Para colmo esta otra expresión. Si es engendrado, ese es el título que luego aparecerá en el Nuevo Testamento, específicamente para señalar aspectos de Jesús. Uno de ellos, la resurrección, otro es el sacerdocio y otro es el mesiasco, el engendrado, el Hijo de Dios. Vamos pues entonces a analizar esta porción de Salmo capítulo 2, los primeros versículos, para detenernos en el 7. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Como es un salmo, está dirigido al Cristo, al Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Este es el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Este es el Hijo de Dios. Yo te engendré hoy. Notamos, hay un decreto. Dios dice, yo te declaré. Tú eres mi hijo, yo te engendré. Ahora, vamos a mirar cómo este decreto de parte de Dios por la resurrección, veíamos que ahora al ser resucitado, leíamos Romanos 1:4. Usted lo puede mirar otra vez en la pantalla, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que esta resurrección confirma que la declaración de parte de Dios, tú eres mi hijo, el Hijo de Dios. Mírenlo también en Hechos capítulo 13, versículo 33. Allí en otra presentación, esta vez del apóstol Pablo, va a hablar en términos similares. Quizás vamos a leer el versículo 32 para mirar el contexto. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjese que entonces ser declarado hijo de Dios por causa de la resurrección es muy importante. El texto ahí lo decía, igual que Romanos 1:4. Ambos textos los podemos comparar. Otra vez, la cual promesa Dios ha cumplido a los hijos de ellos, esto es a nosotros los judíos,
resucitando a Jesús, como dice la promesa del Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pero, ¿y eso de engendrar? Oh, sí. Vamos a ver ahora otra experiencia de Jesús, ahora engendrado otra vez, pero por causa del sacerdocio. Y finalmente engendrado por causa de su mesiasgo. Engendrado, por lo tanto, es un título. Vamos a buscar en el Salmo 110, versículo 4, un juramento solemne que se hace, y luego Hebreos 5. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Notemos que se hace un juramento de sacerdocio para con Jesús. Bien, ahora mírelo en Hebreos capítulo 5, desde el versículo 3, la función de los sacerdotes. Hijo de Dios engendrado, es lo que estamos mirando en este momento. Ahora pues, vamos a leer Hebreos capítulo 5, los versículos 3, 4, 5, para apreciar cómo el apóstol Pablo le concede el honor a Cristo de ser reconocido como sacerdote o sumo sacerdote, basado en que la profecía del Salmo 2 ya decía, mi hijo eres tú, y luego usa la palabra engendrado, yo te he engendrado hoy. En fin, Salmo capítulo 2, versículo 7 es la base para este texto que leemos a continuación de Hebreos capítulo 5, versículos 3, 4, 5. Leemos pues. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, hablando del viejo sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Ese texto aparece en el Salmo 2. Yo te he engendrado hoy. Notemos que al decirle hijo y engendrado, lo inviste de su sacerdocio, que proviene a su vez del Salmo 110, que vamos a leer, no sin antes mirar este texto de Hebreos capítulo 1, versículo 4 en adelante, que nos habla cómo Jesús, sentándose a la diestra de Dios, tiene el mismo honor del Padre y se le va a decir engendrado nuevamente. Leamos pues. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Noten que pone este texto del Salmo 2, 7 en contraposición de los ángeles. Y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Con esto, el apóstol Pablo quiere enseñar que Jesús es dotado de honor, de poder, aunque se use la palabra engendrado, que le acompaña a hijo de Dios. Así que hijo de Dios o engendrado, que van a ser sinónimos, basado en el Salmo 2.7. Se refiere por lo menos a tres asuntos que vale la pena tomar en cuenta. Uno tiene que ver con la resurrección, otro tiene que ver con el sacerdocio y otro más tiene que ver con su mesiasgo, el honor de ser Mesías sentado a la derecha de Dios, como leemos otra vez el versículo de Hebreos 1, 4, 5, para ir entonces al Salmo 110, versículos 1 y 4. Miremos acá. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Aún leemos el versículo 3 que menciona que Jesús se sentó a la derecha de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y en consecuencia hecho superior a los ángeles, por cuanto recibió el honor de que se le diga, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Ahora, ¿dónde aparece esta noción de que se sienta a la derecha de la potestad de los cielos y a la vez el honor de ser sacerdote? O como dijera en el Salmo 2.7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Interpretado en Hechos 13:33,
por la resurrección, engendrado, pero ahora sacerdote y engendrado en Hebreos 5:5. Notemos, son varios textos que voy a dar ahora una solución final, solamente para recordar. Pero terminemos leyendo el Salmo 110, versículos 1 y 4. Aquí es donde se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Jehová dijo a mi Señor, este es el Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este mismo compañero, versículo 4, le juramenta, tú serás sacerdote. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, amigos, voy a invitar a que leamos otra vez Romanos 1:4 y entonces hacer una síntesis de los textos que hemos escuchado. Romanos 1:4, tenemos allí, ahí en Word, más fácil de seguir, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Amigos, recordemos entonces, para ir resumiendo esta noción de Hijo de Dios y engendrado. Primero, nuevamente el Salmo 2:7, para ver la clave. De paso, versículo 8 en adelante menciona, cuidado con los que se enojan con su hijo, porque se inflama su enojo. Es una advertencia de Jehová para aquellos que niegan el señorío de Cristo. Lo dirá después de 2:7 del Salmo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo de Dios y engendrado. Recuerden, van juntos. Y leemos también, ya que estamos, versículo siguiente, como Dios quiere que se respete a su hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, le dice Dios a su compañero, el hijo. Pero sigue más. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Noción que aparece en Apocalipsis también. Y siguiente. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y el siguiente versículo. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Notamos, precioso el Salmo 2, en el que uno puede aprender varias cosas, pero quedémonos con este esencial del decreto. Yo publiqué o publicaré el decreto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. E hijo de Dios, en el Nuevo Testamento, se aplican al menos en tres diferentes situaciones. Una con respecto a la resurrección, como lo estamos leyendo acá en 1:4 de Romanos, declarado hijo de Dios por causa de la resurrección. Lo mismo también en Hechos 13:33, que por causa de Jesús resucitó conforme al texto del Salmo 2:7, yo decreté, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Por eso la resurrección. Interesante, ¿eh? Cómo indica poder, ¿sí? El ser hijo de Dios. Esa es la primera noción, resurrección. Siguiente noción, hijo de Dios, engendrado por causa de su sacerdocio. Lo hemos leído en Hebreos 5:5. Podemos leerlo otra vez para repasar este concepto. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, del Salmo 2:7. Así que se aplica para la resurrección, se aplica para el sacerdocio y se aplica el texto hijo de Dios y engendrado, son sinónimos, para el mesiasco, cuando se sienta allí. Esto lo hemos leído en Hebreos 1:3 al 5 y luego Salmo 110, el 1 y el 4 aún, cuando Jehová le dice, siéntate a mi derecha, y Jehová jura, tú serás sacerdote, según el orden de Melquisedec. Bien, amigos, así tratamos de expresar esta idea de hijo de Dios. Pero vamos nuevamente a Romanos, capítulo 1, versículo 5 ahora. Seguimos avanzando en el comentario que traemos del libro de Romanos. Y leemos así, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Wow! La iglesia de Roma era una iglesia obediente, leal, cuya fe se estaba difundiendo. Miren lo que pasa con los hermanos en Roma. Esto va a ser más notorio cuando 6 años después de la carta, en el año 64, cuando Nerón quema a Roma y busca a los culpables y los consigue en la inocente persona de los cristianos, desatando una feroz persecución contra los llamados incendiarios, que luego el público se dará cuenta de que es falso. Esto lo escriben Tácito y Suetonio, dos historiadores romanos que cuentan de esos hechos, en que el público más bien vio odio de parte de Nerón para querer justificar ante el público, ante la plebe, de que eran ellos los culpables del incendio y no, como la gente sugería, era el mismo Nerón, porque él planeaba construir Nerópolis, una nueva ciudad, quemando a la vieja y hacer una nueva. Amigos, qué terrible. Y allí, tal como el texto que hemos leído, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, cuánto más luego de los sufrimientos que estos cristianos de Roma tuvieron por mano de Nerón. Con esto decimos lo siguiente, hermanos. La iglesia de Roma en el primer siglo es un modelo de hermanos cristianos. La iglesia de Roma era la esposa de Cristo en el primer siglo. Se dieron consejos, enseñanzas. Estaba habitada por dos etnias, los judíos y los gentiles también. Pero desobedecieron un consejo que el apóstol Pablo dio en el capítulo 11 acerca de no ensoberbecerse los gentiles, en este caso, mientras leían la carta, contra sus compañeros judíos. Si se ensoberbecen, allí pierden la gracia. Y esto ocurrió en el siglo II. Allí comienzan los líderes de Roma, mayormente de origen gentil, a tomar distancia de los judíos por causa de la persecución del Imperio Romano. Obviamente, los romanos tenían muchos problemas con los habitantes judíos, los habitantes en Roma, tanto que nos cuenta en Hechos 18:1, cuando el emperador Claudio expulsa a los judíos de la ciudad de Roma. Esto se produjo en el año 49. Y Priscila y Aquila, ellos salieron de aquella expulsión y toman contacto con el apóstol Pablo. Y allí conversan, ellos se hacen amigos y trabajan juntos también. Pero ahí se nos cuenta que habían sido expulsados porque cada tanto los romanos tenían graves problemas con los judíos por causa de ellos. Y así entonces se desata la persecución. Con esto, mis amigos, apenas estamos introduciéndonos a la carta a los romanos. Dije, a partir del segundo siglo, cambia el cariz, el liderazgo de esta querida iglesia del primer siglo. Recordemos, hemos quedado en el capítulo 1, leemos versículo 9 nuevamente, que dice, el versículo 8 decía, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, a visitaros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados y ustedes me lo comuniquen a mí también, como dice en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confirmados o confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y allí entonces tenemos esta primera parte. Nos queda ver más del capítulo 1 de Romanos. No sin antes sugerirles, amigos, tengamos en alto concepto la obra de Dios, del Espíritu Santo, en la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, en que Dios habla en nuestros corazones para que abramos nuestra alma a la influencia del Espíritu y entender lo que Pablo estuvo escribiendo a estos santos del primer siglo, que luego hubo problemas tiempo más adelante. Y así entender mucho más en esta carta la relación que hay entre Jesús,
la ley y la gracia. Es el propósito de estas emisiones. Que Dios nos bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión.